Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta hora. Le agradezco al Señor esta oportunidad de poder compartir un mensaje. La verdad es que en el último tiempo no lo había hecho, más dedicado a la coordinación y a otras actividades, pero en esta jornada el Señor ha querido que sea así. Les mando un saludo a todos los hermanos que están conectados, sea aquí en Linares, en el campo, en otra ciudad. Espero que sea un servicio de bendición, un mensaje que pueda llegar a sus corazones y que pueda hacer los cambios necesarios que el Señor quiera tratar con cada uno de ustedes. Espero, como digo, que sea un momento de bendición este que vamos a compartir. La palabra del día de hoy se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a leer la primera carta a las 7 iglesias. Esta es la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, una de las más grandes de la provincia de Asia, podía leer por ahí. Así es que vamos a centrarnos en un par de versículos, pero para entender un poquito más el contexto vamos a leer toda la carta, que son 7 versículos. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7 dice: en el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga estos versículos, la lectura de esta carta de parte del Señor por medio de Juan a la iglesia de Éfeso. Quiero volver a remarcar el versículo 4 y parte del versículo 5, que son el tema del día de hoy. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Hasta ahí es lo que yo quiero marcar en el día de hoy, esperando, como digo siempre, que sea el Señor quien tome el dominio de esta enseñanza. Nos habla aquí del primer amor, ¿verdad? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo recuperar el primer amor? Ese es el tema para que usted lo tenga presente en su mente el día de hoy. ¿Cómo recuperamos el primer amor? Si es que en algún área de nuestra vida lo hemos extraviado, lo hemos perdido, lo hemos dejado. Porque aquí los efesios habían dejado su primer amor. ¿Nos estará pasando algo similar a nosotros? ¿Qué nos querrá decir el Señor en esta tarde? Vamos a, con la ayuda del Señor, a tratar de recuperar este amor primero, basado por supuesto en la palabra del Señor. Bien, primero tenemos que entender qué es el primer amor. Siempre está este concepto en la iglesia, entre los hermanos, y lo recordamos con un poquito de nostalgia, ¿no es cierto?
el primer amor, el primer tiempo donde yo le servía al Señor, los primeros años, los primeros pasos de este caminar. Lo recordamos como un tiempo lindo, como un tiempo alegre en nuestra vida, el primer amor. Pero ¿dónde está hoy ese primer amor? Vamos a comprender qué es, en definitiva, el primer amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos dice que nosotros le amamos a Él por una razón, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Por lo tanto, el primer amor es el amor de Dios que llegó a nuestras vidas. Nosotros le amamos a Él, pero a raíz de que el primer amor lo tuvo Él hacia nosotros. Juan 3:16, este famoso versículo nos dice, nos amó de tal manera que envió a su Hijo, y a través de su Hijo nosotros pudimos conocerle. Entonces, el primer amor, queridos hermanos, es el amor de Dios que llegó a nuestras vidas, que nos hizo pasar de las tinieblas a la luz, que nos hizo pasar de estar condenados a ser salvos. Es ese el primer amor, el amor de Dios que llegó a su vida un día y que llegó a mi vida un día. Ahora la pregunta es, ¿dónde está aquel primer amor? ¿Cómo lo evidenciamos? ¿Cómo notamos si ese primer amor sigue presente en nosotros? O si como esta iglesia lo hemos dejado lamentablemente. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es recordar, hacer una pausa. Estamos en medio de una vida, hermanos, tan agitada, tan rápida, tan veloz. Nos levantamos y nos acostamos y nos levantamos y nos acostamos y pasan los días y pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, se nos va la vida y a veces no hay tiempo para hacer una pausa y ponernos a meditar un poquito en nuestra vida. Y lo primero que yo le invito a poder recordar en esta tarde, porque el versículo 5 empieza diciendo, recuerda, la vista un poquito atrás y recordemos, ¿quién éramos nosotros? ¿Cómo vivíamos sin Cristo? ¿Cómo era nuestra vida sin el Señor? ¿Merecíamos que ese primer amor llegara a nosotros? ¿Quién era usted antes de conocer al Señor? ¿Cómo vivía? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cuáles eran sus sentimientos? ¿Cuáles eran sus obras? Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria del Señor. Algunos teníamos vicio, algunos éramos mentirosos, a lo mejor éramos chismosos, inclinados al mal, por supuesto, pecadores en uno u otro aspecto. Nos gustaba el mundo, nos gustaba el dinero. ¿Cómo vivía usted sin Cristo? ¿Había felicidad verdadera en su vida? ¿Necesitaba usted de un Salvador? Este Señor nos amó de tal manera y nos amó primero que llegó a nuestras vidas y puso en nosotros el primer amor. Y ese primer amor nos motivó a servirle, nos motivó a poder desarrollar una vida de cristiano. ¿Qué hacíamos nosotros cuando llegó ese primer amor? Íbamos a todas las prédicas, estábamos alegres, había felicidad, llegó la felicidad a nuestra familia, a nuestras vidas, esa felicidad, esa paz verdadera que el Señor nos entrega. Estábamos en todos los servicios, ¿verdad? Ofrendábamos con alegría, nos preocupábamos de la hermandad. El primer amor no es solamente un sentimiento, una emoción momentánea que está en nuestras vidas, sino que nos lleva a hacer cosas. Igual como lo hizo nuestro Dios. Dios nos amó de tal manera que dijo,
lo amo mucho, pero están condenados, se van al infierno. Lo amo mucho, pero no puedo hacer nada por ustedes. No. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Por lo tanto, el amor de Dios, el primer amor que llegó a nuestras vidas, también nos impulsó a hacer muchas cosas, a tener obras que reflejaban ese amor y que todavía deberían estar. La pregunta es si todavía están. Se fueron, las perdimos, las dejamos. El primer amor, estoy seguro que usted está recordando en su vida, en su corazón, en su mente, a lo mejor en silencio en esta tarde, ese tiempo cuando el Señor llegó a su vida. Yo me pongo a pensar en los hermanos que llegaron después que mí a la iglesia y los veía tan alegres, tan contentos, tan fieles, a lo mejor trabajando todo el día y agarrando la bicicleta porque en ese tiempo usted no tenía vehículo, y sirviéndole al Señor y parándose de los primeros y agradeciéndole al Señor y entregándole lo mejor a Él y alabándole de corazón, y a lo mejor llegando a la casa y seguir cantándole, a lo mejor llegando a la casa y seguir leyendo su palabra y seguir orando, y así ese primer amor salía del corazón y se evidenciaba en su forma de hablar, en su forma de vivir su vida. Estoy seguro de que en todo fue así, de que el amor inmenso de Dios que llegó a sus vidas y que llegó a mi vida nos transformó de tal forma que se evidenciaba muy claramente que había llegado ese primer amor a nosotros. Le invito en esta tarde a recordar aquel momento, tal como aquí el Señor en esta carta invita a estos hermanos y les dice: recuerda, y recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Merecía usted al Señor? Su vida era tan buena que el Señor por cualquier medio tenía que llegar a usted. Yo creo que no. Llegó por misericordia, llegó por gracia, llegó sin condición. El Señor le miró solamente porque le amó. Y es necesario que tengamos presente de dónde, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Quiénes éramos sin el Señor? ¿Cómo vivíamos sin el Señor? ¿Había alegría sin el Señor? ¿Cómo estaba nuestro corazón? ¿Cómo estaba usted, querido hermano, usted, querida hermana, sin el Señor? ¿Por qué es necesario recordarlo? Porque teniendo presente cada día la necesidad y la vida que había en cada uno sin el Señor, vamos a ser conscientes de que sin Él, de que sin su amor, no podemos vivir, en pocas palabras. Pero ¿está este recuerdo en su vida? ¿Está usted consciente de que sin este primer amor sencillamente no seríamos nada? Seríamos hombres y mujeres que vagaríamos en este mundo sin conocer al Señor. Pero Dios tuvo misericordia de usted y depositó en su corazón, en su vida, ese primer amor. Y ese primer amor se evidenció en la iglesia, se evidenció con los hermanos y se evidenció con su relación con Él. Como le digo, recordemos un poquito, echemos la vista hacia atrás, cómo le servíamos, cómo me relacionaba con los hermanos, cómo le servía tanto en forma individual y en la iglesia. Estaba en todas y estaba con alegría. No iba al punto de prédica obligado, porque me tocaba, por el calendario. Iba con alegría, porque estaba ese primer amor ahí, pero latiendo fuerte. Y abrir la Biblia no era un aburrimiento.
y estar 2 horas en la iglesia y cantar una y otra vez era motivo de gozo. El primer amor. Qué hermoso es el primer amor en la vida del cristiano. Pero lamentablemente este primer amor, si no lo cuidamos, si no está presente en nuestra vida, tal como los efesios, lo dejamos. ¿Y qué podemos hacer para recuperarlo? El día de hoy el mensaje no es apuntar con el dedo, no es que quede en evidencia que no somos los mismos, sino que el Señor nos trae la receta, por llamarlo de alguna forma, de cómo recuperar el primer amor. Ese es el título del mensaje de hoy. Recuperando el primer amor. Dice este versículo 5 de esta carta: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. La clave para recuperar este primer amor es arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De que por la razón que sea hayamos dejado este primer amor. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, un capítulo muy especial, en el versículo 12 dice que por haber aumentado la maldad en los últimos tiempos, hablando de Jesús, el amor de muchos se enfriará. Se ha enfriado el amor en su vida, hermana, en su vida, hermano, en su vida, joven. Ese primer amor que llegó con tanta fuerza y que cambió nuestra vida, que nos pasó de muerte a vida y que nos animó, nos impulsó, nos empujó a servirle de esa forma que usted recuerda, el día de hoy se ha enfriado, se ha entibiado. La última carta a la iglesia de la Odisea nos habla de la tibieza, de que ojalá no hubiésemos sido fríos o calientes, pero no tibios. ¿Cómo está ese primer amor que a usted, hermano, que a usted, hermana, lo salvó de muerte a vida? Cambió nuestra vida completamente, de ir directo a la perdición, ahora vamos directo a la salvación, ya la tenemos y nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Cómo vamos caminando a encontrarnos con el Señor? Con ese amor, con ese primer amor tibio en los últimos tiempos, y a raíz de la maldad, la consecuencia es que el amor de muchos se enfriará. Estaremos nosotros en el grupo de los hermanos los cuales se les ha enfriado ese primer amor. Revisemos cada uno en su vida. Soy ese cristiano fervoroso, soy ese cristiano ferviente que le alaba al Señor cada día como lo hacía en el primer amor. Soy ese cristiano fervoroso en la oración, que me consagro en ayuno, que lo busco de día, lo busco de tarde, lo busco de noche. ¿Quién soy hoy día? Yo primeramente, este mensaje, el Señor primero me lo entregó a mí. El primer amor en la oración se enfrió. Un día oro, otro día no oro, y cuando oro es una oración de labio, ya no son esas oraciones profundas. Cuando leo un par de versículos, cierro la Biblia y sigo en lo mío. La relación con mi hermano, porque el primer amor no es para nosotros solamente. Dios nos amó de tal manera que se engrandeció al mismo. No, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo por usted y por mí. El primer amor se comparte. Ese amor de Dios es de bendición para el resto. ¿Cómo está usted con el resto? ¿Cómo es su relación con los hermanos, con su familia, con sus hijos, con sus padres?
¿Está el amor de Dios en su vida? ¿Está encendido ese primer amor que se refleja en el día a día, en sus relaciones, con Dios primeramente, con los de su casa en segundo lugar, con la hermandad en tercer lugar, con los vecinos, con los colegas? ¿Dónde está tu primer amor, querido hermano? ¿Lo hemos dejado? Arrepintámonos, porque va a pasar que el amor de muchos en estos últimos tiempos, todos concordamos en que estamos viviendo los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Medite usted en su vida, ¿qué temperatura tiene ese primer amor? ¿Está calentito, está fervoroso, es un fuego que no se apaga? ¿Está tibio, un día sí, un día no? ¿Un día coopero, un día no coopero? ¿Un día aporto, un día no aporto? ¿Un día oro, otro día no oro? ¿Un día canto, otro día no canto? Tibio. ¿O está frío? No se despierta con nada, está congelado ahí. El primer amor llegó a nuestras vidas y no se va a ir, porque Dios es fiel, pero puede que ese amor esté apagado, esté escondido, esté oculto. ¿Cómo está, querido hermano, querida hermana, tu primer amor? Podríamos también caer en lo que nos dice Corintios, Primera de Corintios capítulo 13, que pudiéramos hacer muchas cosas. Pudiéramos hablar en lenguas angélicas, dice, o pudiéramos tener tanta fe de que pudiéramos mover montañas. Pero si no tenemos amor, ¿qué somos? No somos nada. Resonamos sin gracia. Rebotamos. ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? Y lo que hacemos, sea mucho o sea poco, ¿es basado en el primer amor? Pudiéramos hacerlo todo, entregar nuestra vida, pero si es sin amor, no vale de nada. A lo mejor oramos pocas veces y las pocas veces que oramos no está el amor del Señor. Las pocas veces que aportamos en la obra no es por amor al Señor. Entonces es necesario que nos arrepintamos de todas estas cosas. En esta carta el Señor le escribe a esta iglesia y les dice: recuerda en primer lugar y luego arrepiéntete. Si hemos pasado estos últimos años de nuestra vida cumpliéndole al Señor más que sirviéndole, bueno, hay una reunión, ya me voy a conectar porque hay que cumplir, porque soy parte del grupo. Yo sé que si paso varios días sin oración, no es bueno, voy a orar. Bueno, de vez en cuando hay que leer, voy a leer. De vez en cuando hay que cantar, voy a cantar. Estamos cumpliendo. Estamos tibios. Hemos dejado ese primer amor. El primer amor, en el primer amor no hacíamos nada por obligación, porque nos pidieran, porque nos exigieran, por cumplir. Y hoy día, lo que hacemos para el Señor, ¿por qué lo hacemos? Porque le amamos, porque nos gozamos en Él, porque nos deleitamos en su presencia. Que el Señor les bendiga en esta hora y me bendiga a mí, porque si el Señor me habló esto a mí, es porque quizás soy el más necesitado de arrepentirme, de dejar de cumplirle y de servirle en base a ese primer amor que llegó a mi vida. Su condición, será necesario que usted recuerde y se arrepienta. Eso lo sabe usted, lo sabe el Señor. Y en esta tarde ojalá pueda usted hacer un alto, como decía, y recordar y meditar dónde está hoy en día y después de estos años aquel primer amor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Y el último
consejo que le da el Señor a estos hermanos y hoy día a nosotros, después de recordar, después de arrepentirse, les dice: y haz las primeras obras, y haz las primeras obras, actúa, hechos, obras. No nos podemos quedar en recordar qué lindo era el primer amor, qué bonito le servía al Señor. No nos podemos quedar solo en el arrepentimiento de palabra. El verdadero arrepentimiento, lo hemos aprendido, es sentir culpa genuina, dejar de hacer lo malo que estamos haciendo y cambiar de actitud. Cambiar de actitud. Hechos, hacer, obras. El libro de Mateo capítulo 3 versículo 8, Juan reprende a aquellos escribas, fariseos que se le acercaban cuando ahí él estaba bautizando y los invita a tener frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que si hemos sentido en esta tarde que hemos perdido ese primer amor, que necesitamos recobrarlo, que necesitamos recuperarlo, que si nos está pasando lo mismo que estos efesios, si nos ponemos a meditar, el Señor conocía su obra y tenían harta obra, arduo trabajo, paciencia, soportando a los malos. Habían sufrido, trabajado arduamente, no habían desmayado. Entonces el Señor conoce nuestras vidas y no nos está diciendo: oye, no han hecho nada. El Señor conoce cómo ha sido nuestra vida y lo que le hemos servido, pero nos está diciendo hoy y nos está preguntando: ¿dónde está ese primer amor? Sin desmerecer todo lo que por gracia y también a través de Él hemos podido hacer en su obra. El Señor aquí reconoce lo que se ha hecho en esta iglesia, pero al mismo tiempo les invita a recuperar ese primer amor. También a nosotros en esta tarde el Señor nos invita a recuperar ese primer amor, y en esta ocasión, en esta parte del mensaje, a que podamos tener frutos dignos de arrepentimiento, y esto a través del mandamiento que el Señor nos da de amarnos los unos a los otros. El libro de Juan, en el capítulo 13 y en el versículo 34 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esta parte, el Señor nos invita a recobrar el primer amor y que no se nos olvide este gran mandamiento que nos dio: amarnos unos a otros. En gran parte hemos perdido este primer amor porque hoy día concentramos todo en nosotros. Me levanto y me acuesto trabajando para mí. Me levanto y me acuesto pensando en cómo estar mejor yo, en cómo esté mejor mi casa, mi familia, mi círculo, yo. Si vivo pensando solo en mí, ¿en qué momento voy a compartir este primer amor de Dios? Quizás estamos en pandemia, es verdad, pero aún en pandemia podemos trabajar el amor de Dios y cumplir este mandamiento: amarnos unos a otros. ¿Somos todos hijos del Señor? ¿Usted es hijo del Señor? ¿Es hija del Señor? ¿Cómo se evidencia? Se lo acabo de leer. En esto se conocerán
mis discípulos, mis hijos, en que se amen unos a otros, no en que lo digamos. Es fácil decir, yo amo a toda la congregación, y mandar un mensaje hoy día y aprovechar esta instancia, hermanos, desde mi pastor hacia abajo, yo los amo a todos. Y termino este mensaje, él arriba, como rey, porque le mandé un mensaje a la congregación, yo los amo a todos. Pero ¿a cuántos de ustedes en un año de pandemia los he llamado? ¿Por cuántos me he preocupado? ¿A cuántos de una u otra forma he bendecido? ¿A cuántos he apoyado? ¿Por cuántos he intercedido? Decir que nos amamos, que tenemos el primer amor vivo, no es tan difícil. Pero demostrar que el amor de Dios está presente, vive en nosotros, y evidenciarlo con el amor al prójimo es más difícil. Entonces, hagamos un recuento de este año de pandemia que se ha cumplido, porque la iglesia sabemos que somos nosotros, es nuestro corazón, es nuestra vida. El Señor no habita solamente en ese templo, está ahí cuando estamos nosotros, pero cuando nos vamos de la iglesia y nos fuimos por un año, y quizás hasta cuándo más, ¿dónde está el Señor? En nuestras vidas. Esto lo sabemos. Y en este año, ¿usted ha seguido amando a su hermano? En este año, ¿usted ha cumplido este mandamiento de amarnos unos a otros para que Dios pueda decir, en esto se conoce mi hijo, por esto me doy cuenta que ahí en el Guapi hay un hijo mío, porque se aman unos a otros? O en la población Linares, o aquí en el Esfuerzo, o en los campos. En este lugar hay un hijo mío, ama a su hermano, pero no los ama solamente diciéndolo, que es más fácil que darlo a demostrar con obras. Dice aquí, haz las primeras obras. Hoy día estamos tan concentrados en nosotros, en crecer materialmente, más que otras cosas, y no nos damos tiempo de bendecir a nuestros hermanos. Y esto tiene que partir en nuestro hogar. Tampoco me sirve de tanto que yo vaya a bendecir otro hogar sin primero preocuparme del mío. Y si el mío está bien, preocuparme, los que son hijos, empecemos por preocuparnos de nuestros padres y después vayamos a bendecir a otro. Hoy en día hay tanta crítica, y a veces con razón, porque la gente quiere aparentar una vida piadosa, pero dentro de las cuatro paredes es otra cosa lo que se vive. No me sirve de nada en esta tarde predicar elocuentemente, pero al terminar este mensaje, no actuar como debe actuar un hijo del Señor en su hogar, con su esposa en este caso. Entonces, el amor, el primer amor, debe aflorar desde lo más cercano e ir expandiéndose. Pongámonos metas, pongámonos tareas. ¿Cuánto tiempo pasa sin que usted sepa de sus papás? ¿Cuánto tiempo pasa sin que sepa de su hermano? Sin que les bendiga, los llame, se preocupe por ello. ¿De qué me sirve a mí llamar a todos los hermanos de la congregación y no tener idea cómo está mi papá, mi mamá? Entonces partamos amándonos unos a otros en nuestra familia, y luego vamos también con la ayuda del Señor demostrándole el amor a los hermanos, unos a otros. ¿Cómo ha actuado usted en este periodo de pandemia con la congregación?
no hay servicios, pero usted se puede conectar. Hay canasta familiar que se sigue realizando, hay cuentas que se tienen que seguir pagando, hay necesidades que se tienen que seguir supliendo. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Afanados en lo nuestro? ¿Cuál ha sido nuestro aporte a la obra del Señor en este año de pandemia? ¿Mirar cómo se hace todo? ¿O también me involucro y digo, bueno, aquí estoy yo? ¿Cómo ha sido su actuar con la hermandad? ¿Se ha olvidado de ella? ¿Se ha preocupado de una u otra forma poder bendecir, de transferir, de depositar? De cualquier forma, si realmente tenemos el amor de Dios y ese primer amor sigue vivo, de alguna u otra forma nos vamos a arreglar para demostrar el amor. Hay un versículo bastante hermoso, ya estamos concluyendo, en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 12, que dice: este es mi mandamiento. Seguimos hablando de este primer amor: que os améis unos a otros como yo os he amado. Se repite bastante este mandamiento, sobre todo en este libro de Juan. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dios envió a su único Hijo por nosotros y cumplió esto, de poner su vida el Señor por nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestros hermanos? Podríamos un día apagar la televisión, apagar el teléfono y orar por la congregación, orar por mi hermano. Puedo un día en el mes dejar de comprar cosas para mí y comprarle algo a algún hermano que tenga una necesidad. Puedo dejar de ocupar el teléfono en mis diversiones y en lo que me parece bueno y en lo que paso mucho tiempo, y a lo mejor en vez de estar ahí, llamar a mi hermano y demostrarle el amor. A lo mejor dejar de tomar una rica once para bendecir a otro. No hay mayor amor que este, dar la vida por los hermanos, por los amigos. A lo mejor no es necesario que muramos por el otro, pero con pequeñas cosas podemos darle a conocer a otro hermano que realmente le amamos. Pero para eso tenemos que dejar de pasar todo el día y toda nuestra vida y todas nuestras horas preocupados de nosotros mismos. Porque en el primer amor no era así. A lo mejor trabajábamos, hacíamos nuestros quehaceres, pero después teníamos el deseo de ir a compartir un servicio. Teníamos el deseo de ir a predicar. Teníamos el deseo de pasar tiempo con el Señor, de compartir con los hermanos. Y hoy día, ¿dónde está ese primer amor? ¿Dónde está ese gran amor que es lo más alto de poner la vida? Y a lo mejor con poner la vida hoy en día, ¿qué podemos hacer? Dejar de pasar tiempo en nuestras comodidades para tener un tiempo donde yo le pueda demostrar a mis hermanos que realmente los amo y sin condición. Como le decía al inicio, el Señor llegó a nuestras vidas habiendo sido mentiroso, chismoso, vicioso, pecadores, y Dios nos amó a todos por igual. Por lo tanto, que ojalá en su vida no haya diferencia. A este hermano sí lo amo, a este lo quiero un poquito,
Con este no tengo sentimientos, ni bueno ni malo. A este lo miro con distancia. El amor de Dios fue sin condición, y así llegó a nuestra vida. Y ese primer amor fue de bendición para todos, para el chismoso, para el mentiroso, para el pecador, para el que tenía vicio, llegó el primer amor. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de compartir y de demostrar el amor sin condición y sin excepción. Que el Señor bendiga sus vidas, queridos hermanos. Para finalizar, quiero compartir un versículo en 1 Corintios capítulo 13. Nos habla del amor, este pasaje, y vamos a ver si está ese primer amor vivo en nosotros, qué cosas no deberían haber. Dice, entre otras cosas, el versículo 5, que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Si está ese primer amor vivo en su vida, usted no debería hacer nada indebido, no buscar lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Y si está el amor de Dios, el primer amor vivo en nosotros, el versículo 7, por ejemplo, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La pregunta del inicio: ¿dónde está, querido hermano, querida hermana, tu primer amor? ¿Has perdido tu primer amor? Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Que este mensaje no se quede en recordar el primer amor. Que no avance solo hasta arrepentirnos de haberlo dejado, sino que seamos capaces de hacer aquellas primeras obras. Si yo era el más fervoroso, el más fiel, el seguidor de Cristo, el que le alababa de corazón, el que se postraba a sus pies, el que bendecía sin dolor, esforcémonos por volver a ser ese hermano y esa hermana y ese seguidor de Cristo, ese alabador ferviente, ese fervoroso en la oración, ese que buscaba la santificación, ese que demostraba el amor a los hermanos. No hay barreras, no hay límites. No podemos salir del hogar, pero desde el hogar podemos incluso bendecir y demostrar el amor, partiendo por la casa, ¿no es cierto? Y expandiéndose hacia la congregación, hacia la hermandad, hacia su alrededor. Que ojalá este mensaje, confío que sea así, cumpla el propósito, el tema de hoy, recuperar el primer amor. Dios nos ha dado la pauta, Dios nos ha dado la receta, como se la dio a la iglesia de Efesios. Recuerda de dónde has caído, recuerda ese primer amor, arrepiéntete de haberlo dejado y recupéralo haciendo las primeras obras. Que Dios bendiga sus vidas, queridos hermanos. Les vuelvo a mandar un cariñoso saludo y que a partir de hoy, en la vida de cada hijo y de cada hija del Señor, viva, florezca, renazca, se recupere, se restaure el primer amor. Que el Señor les bendiga.